Efesios 4, versículo 22 y versículo 23. ¿Ya se encuentra ahí? Le vamos a dar lectura, amén. Dice su palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, para poner este servicio en las manos del Señor y que sea Él tomando el control. Amén. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos permitido estar nuevamente en esta mañana, en este lugar, Señor. Agradecidos, Padre, por tus misericordias, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, de lo que va a pasar y de lo que está pasando en este servicio, Señor. Que haya sido, Señor, dolor fragante, toda alabanza, Señor, y toda adoración, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en cada corazón, en cada mente, Señor, de los que estamos aquí presentes, Padre. Que seas tú tomando el control en una manera sobrenatural, Padre. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a lo espiritual, Padre, para poder comprender qué es lo que quieres hablar en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Que seas tú obrando, Señor, y que seas tú sellando toda palabra en nuestras vidas, Señor, y que seas tú, Padre, al igual dándonos la fortaleza para poder, Señor, soportar tu verdad, Señor. Te damos gracias porque has sido bueno. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y voy a leer una vez más el versículo 22 y 23, pero lo voy a leer en la versión Kadosh, hermano. Dice su palabra: por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tiene que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos. Y el versículo en el que nos vamos a centrar es en el 23. Dice su palabra: y tienen que permitir que sus mentes y sus ruayim permanezcan renovándose. Amén. Dice el 23, y tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim permanezcan renovándose. Amén. Y como tema, hermano, en la prédica del día de hoy se le puso, hermano, una renovación continua. Amén. Dice su palabra, hermano, que tenemos que ser renovados para estar con el Señor. Amén. ¿En qué cuestión? En que no podemos llegar a los pies de Dios, hermano, y seguir siendo los mismos. Amén. ¿Está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso, hermano? Que Dios lo amó, pero no por lo que fue, hermano, sino por lo que va a ser en él, hermano. Porque mucha gente piensa y cree: Dios me amó con todos mis pecados, y se quiere quedar así, hermano. Dice: es que Dios así me amó y así me tengo que quedar. Y la verdad es que no es así, hermano. Porque su palabra en muchos versículos, hermano, habla acerca de una transformación, hermano. Habla de que usted y yo éramos sucios, hermanos, y que Dios llegó, nos limpió, nos dio vestiduras nuevas y que nos santificó, hermano. Y que es un proceso continuo el que se tiene que estar haciendo, hermano. Y el versículo 23, hermano, dice que tenemos que permitir. Y cuando dice eso, hermano, es que usted tiene que poner de su parte, hermano. Porque ahí dice: tienen que permitir. Tienes que permitir, porque si tú no lo permites, nada va a cambiar en tu vida, hermano. Nada va a cambiar, y si no cambia nada, hermano, no vas a obtener nada de las promesas que están en su Biblia, hermano. No vas a poder recibirlas y te vas a amargar, hermano, y te vas a ir de iglesia y vas a decir: aquí no está el poder del Señor, y te vas a ir a otra, y de ahí vas a brincar a otra, y de ahí te vas a ir a otra. Pero mientras tú no cambies y no permitas que haya una renovación en tu mente y en tu espíritu, no va a pasar nada, hermano. Vas a seguir siendo el hombre vacío, hermano, que va a ir rondando de iglesia a iglesia, porque la iglesia no es la que está llena, hermano. Puede estar llena de personas, puede estar llena
de congregantes, pero el que tiene que estar lleno del Espíritu eres tú, hermano. Eres tú, hermano, porque si nosotros nos vamos de este local, hermano, puede ser que mañana pongan otra vez un ciber y que vean pura pornografía. Entonces, el lugar como tal, hermano, no es el que tiene que estar santo, hermano. Eres tú el que tienes que santificar el lugar en el cual tú te pares, hermano. Tú estás en este lugar y ahora este lugar es santo, hermano, porque el Espíritu está donde están 2 o 3 reunidos, pero tú tienes que estar lleno del Espíritu, hermano, para que el Espíritu se pueda mover. Tú y yo no podemos dar algo que no tenemos, hermano. Y yo hablo de esto, hermano, en relación a lo que nosotros queremos realmente, hermano. Yo sé que tú quieres estar bendecido, hermano. Yo quiero estar bendecido. Yo sé que tú quieres avanzar. Yo sé que tú quieres prosperar, hermano. Quieres que tu familia prospere. ¿Quién no quiere eso, hermano? Pero tienes que saber que si no cambias, no va a pasar, hermano. Que si no cambias la manera en la que están haciendo las cosas, no va a haber nada diferente, hermano. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar, hermano? Tenemos que creer en Dios, hermano. Pero cuando yo te hablo de creer en Dios, o a lo que me refiero en esta mañana de creer en Dios, es que tienes que creer verdaderamente en el Dios Todopoderoso, hermano, al cual servimos, hermano. Fíjese que aquí hablaba del temor hace ratito, no sé si cuando abrieron el servicio o cuando dijeron lo de las ofrendas, hablaba del temor de Dios, hermano. Y no se trata de tener miedo todo el tiempo porque Dios te vaya a castigar, hermano, sino de tener un respeto hacia el Señor y tener una constante disciplina y una confianza a Él, hermano, de manera de que nada te pueda mover de ese lugar, hermano. Entonces, cuando yo te hablo de que tenemos que creer en Dios, hermano, yo sé que todos creemos en Dios, en el Todopoderoso, en el que te salvó, hermano, pero lo vemos muy literal, hermano. Yo me ponía a ver y yo digo, pues sí, yo creo en Dios. Pero después te pones a leer su palabra y empiezas a profundizar, hermano, y la verdad siento ñáñaras de repente. Digo, imagínate yo ver eso, hermano. Imagínese usted, hermano, póngase así, si quiere cerrar sus ojos, si no puede imaginar con los ojos abiertos, ciérrelos. Imagínese que usted está en su cuarto, hermano, encerrado, donde siente seguridad, hermano, y que a las 3 de la madrugada lo levanten y ve a alguien ahí parado, hermano. ¿A poco no sentiría algo, hermano? Pues es de lo que habla el Señor, hermano. De que llegaban ángeles, hermano, y se les presentaban y que van a llegar. Imagínense, hermano, salir a la calle y que la mitad de la población haya desaparecido, hermano. Que por obra del destino usted se haya quedado porque no obedeció al Señor, hermano, pero que se ponga a imaginar que eso estuviera pasando como en las películas, hermano. No sé si ha visto las películas esas, pero que ahora lo ponga en su vida, porque todo eso que le estoy contando es lo que va a pasar, hermano. Pero no lo creemos porque no lo estamos viendo, hermano, y lo menospreciamos y creemos en un Dios literal o en un Dios textual, hermano, que nos habla del Dios. Pero ya cuando tú profundizas en su tema, hermano, y ves lo que Él hacía, hermano, lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, hermano, es cuando ya tu mente empieza a cambiar, hermano. Imagínate hablar, hermano, de que unos huesos le dieron vida a un hombre cuando iba cayendo, hermano. Imagínate eso, que eso tú lo vieras, hermano. No de oídas, hermano. Pero imagínate que aquí estuvieran los huesos y que de repente cayera alguien muerto, hermano, y se levantara con vida, hermano. Y eso tú y yo lo asociamos con las películas, hermano, con la ficción, y no podemos ver la verdad del poder de Dios, hermano. Entonces tú y yo tenemos que entender a qué Dios estamos sirviendo, hermano. Tú y yo tenemos que comprender, hermano, y cambiar la mentalidad sabiendo al Dios al cual venimos a servir día con día. Qué tan poderoso es, hermano. Que en el momento en que tú estás pecando deliberadamente, hermano, reconozcas
que Dios te está viendo, hermano. Que Dios ahí está, hermano. Y no por meter terror, hermano, sino porque verdaderamente Dios ahí está, hermano. Que no te le puedes esconder, hermano, y no puedes ir a decirle al Señor: Señor, en el momento de la aflicción, quiero cambiar. Porque estás en un problema y que cuando solucione el problema sigas cometiendo los mismos pecados, hermano. Y que tú nomás creas que Él te ve o Él está cuando tú lo necesitas. Porque Dios está en todo momento, porque tú y yo lo necesitamos en todo momento, hermano. Que tú puedas comprender y creer en ese Dios, hermano, en el que te escucha en todo momento, en el que está contigo en todo momento. En todo momento, hermano, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás enojado, cuando te estás peleando con la esposa, en todo momento el Señor está ahí, hermano. Y tú tienes que creer en ese Dios, hermano. En ese Dios poderoso, en ese Dios que hacía milagros y que sigue haciendo, en ese Dios que mandó un espíritu, en ese Dios que no es suerte, sino es su espíritu el que te da las fuerzas, el que pone las condiciones a tu favor. Ese Dios, hermano, es el que tienes que empezar a conocer para que tu mente empiece a cambiar, hermano. Porque si tú y yo solamente conocemos a un Dios textual, hermano, vamos a seguir desvalorizando su poder y su nombre, hermano. Vamos a seguir creyendo que está fácil, que no pasa nada. Pero tú tienes que tener un grande respeto a ese nombre poderoso, hermano. Ese nombre, hermano, que se convirtió en hombre para perdonar tus pecados y mis pecados, hermano. Un gran sacrificio, hermano, que empieces a conocer a Dios como lo que Él es, hermano. Verdaderamente, hermano. Que empecemos a conocer, porque tú puedes decir: no, es que yo sí creo en Dios. Pero ¿de qué manera creemos en Dios, hermano? ¿De la manera en que nos conviene? ¿O de la manera que realmente es Dios, hermano? Un Dios con autoridad, hermano. Un Dios que te dio poder, hermano. Un Dios que te levantó y que te dice: tienes que estar dispuesto para que eso pase. Tienes que estar dispuesto para que eso pase, hermano. Decían, hermano, sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Sus misericordias se renuevan cada mañana, hermano. Y tú cada mañana sigues siendo el mismo, hermano. Y no te voy a decir el mismo cuando tú llegaste, porque cuando llegaste tú llegaste con todo, hermano. No te voy a decir el mismo cuando necesitas a Dios, porque cuando necesitas a Dios, ahí sí te pones de rodillas y le suplicas, hermano. Sigue siendo el mismo antipático, hermano, que solamente lo busca cuando hay necesidad, hermano. Seguimos siendo el mismo, hermano, y no nos renovamos cuando su palabra dice que tienes que permitir que tu mente se renueve día con día, hermano. O nada más el Señor tiene que hacer nuevas sus maravillas, sus misericordias cada mañana, y tú vas a seguir siendo el mismo, hermano. Tú tienes que ir cambiando, hermano, tienes que ir evolucionando, tienes que ir transformando, porque tú llegaste al Señor y fuiste renovado, hermano. Fuiste transformado, hermano. Pero después llegó la santificación, hermano, que es progresiva y tú te tienes que ir renovando hacia esa sabiduría que Dios te va dando, hermano. Tú tienes que ser como un teléfono, hermano. No sé si ha visto los teléfonos que de repente le aparece: si no lo actualiza, va a fallar. Y usted tiene que actualizar porque ya salió el nuevo sistema y le tiene que dar ahí en actualizar para que eso siga funcionando y esté en relación con lo que está, digamos, de tecnología, hermano. Pues igual tiene que ser usted, hermano. Se tiene que estar actualizando y renovando día con día a los estatutos y la palabra del Señor y al conocimiento que le va dando, hermano. Tiene que ir profundizando en su palabra, tiene que ir conociendo al Señor, hermano, día con día, hermano. Porque mire, hermano, usted puede tomar, usted puede ver lo que usted quiera, hermano. Usted puede seguir escuchando lo que usted quiera escuchar, hermano.
Usted puede, si quiere, salir a cualquier lugar, hermano, a bailar, hermano. Usted puede seguir viviendo su vida, hermano, sin haber una renovación. Pero ¿sabe qué es lo que no puede hacer? No puede quejarse con Dios, hermano, de cómo va su vida. No puede quejarse con Dios y decirle: Señor, ¿por qué dijiste que ibas a traer a mi familia y no la...? Porque ni tú has cambiado. Porque tú eres el claro ejemplo y tú eres ese escalón que hace falta para que tu familia llegue, pero ni tú quieres cambiar. Porque no quieres dar un paso hacia adelante, hermano. Entonces tú puedes hacer lo que te sea para ti mejor, hermano. Pero no te puedes quejar de que si tu hijo no hace caso, de que si tu hijo no llegó a dormir, de que si tu hijo no ha querido hacerte caso en todo el día, hermano, porque tú no has querido obedecer, porque primero fuiste hijo, hermano, antes que padre, y te tienes que enseñar a ser hijo, hermano, para volverte padre, hermano. Y el Señor, hermano, está vigente día con día ahí, hermano. El Señor está vigente, dispuesto a entregarte todo, pero tienes que permitir que eso pase, hermano. Tienes que permitir que eso pase, hermano. Y muchas veces decimos: no pasa nada. Pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ¿qué más puedo hacer yo? El Señor, hermano, te dio las capacidades, hermano, inimaginables, y te las va a dar, hermano, para que tú sigas creciendo. Pero tienes que comprender los tiempos y su nombre y su poder y su palabra, porque su poder no tiene límites, hermano. Y si su poder no tiene límites, hermano, dice su palabra que Él va a hacer cosas más grandes en ti, hermano. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer su palabra, hermano. Tienes que estar dispuesto a ya cambiar tu mentalidad, hermano. Estar dispuesto a renovarla día con día. Estar dispuesto a obedecer y a seguir haciendo lo que el Señor quiere que hagas, hermano. Dios quiere, hermano, muchas cosas de ti, hermano. Dios quiere, hermano, muchas cosas, pero se basan en una sola cosa, hermano. El Señor quiere que cambies. El Señor no quiere, hermano, ni te va a dar. Mira, hermano, muchas veces pedimos cosas que no sabemos ni qué queremos, hermano. ¿A qué voy, hermano? Piden, hermano, en la intercesión que estemos en otro nivel económico, hermano. Amén. Y lo decían ahorita en la ofrenda. Piden que estemos en otro nivel económico, hermano. Y le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted eso quiere para su vida, hermano? ¿Estar en otro nivel económico? Amén, ¿verdad? Ahora le voy a hacer otra pregunta, hermano. ¿Usted quiere problemas? ¿Usted quiere envidia, hermano? Porque, hermano, a usted, a cualquier persona que tenga dinero, si usted le pregunta si hay problemas cuando hay dinero, le van a decir que sí, hermano. Porque va a llegar una demanda, a lo mejor se va a volver empresario, va a crear algo bueno, pero va a llegar un envidioso que lo va a querer tumbar, hermano. Entonces, si usted quiere dinero, hermano, usted tiene que estar dispuesto a lo que va a venir con el dinero, hermano. Y muchas veces pedimos sin saber lo que queremos, hermano, porque pedimos el dinero y te frustras porque no llega, hermano. Te frustras, te enojas con Dios porque le dices: Señor, diario te pido, ocupo dinero, quiero bendecir, quiero. Pero ¿estás dispuesto, hermano, a soportar la crítica? ¿Estás dispuesto a que vengan problemas? ¿Estás dispuesto a la envidia? Ir, hermano, yo sí estoy dispuesto. Que vengan los problemas, yo no los voy a pelear, los va a pelear Dios por mí, hermano. Que venga la envidia, que venga. Dios es más poderoso, hermano, que cualquier cosa que me puedan enviar, hermano. Que vengan los chismes, que digan que de dónde salió, que ladrón, de que digan lo que quieran, porque yo sé a quién pertenezco, hermano. Pero usted tiene que saber, hermano, lo que quiere realmente
cuando le pida al Señor si quiere obtener lo que está pidiendo, hermano. Usted tiene que entender y decir, no, pues yo quiero ser más paciente. ¿Usted está segura que quiere ser más paciente? Porque la manera en que usted se va a volver más paciente es en la manera que la van a traer de arriba para abajo, la van a pelear, van a pasar tragedias, van a pasar mil cosas, y ahí es donde usted, no, espérame, señores, es lo que viene, hermano. Porque tienes que pasar por un proceso, hermano. Porque tienes que seguir una regla, hermano. ¿Cómo quieres ser paciente si nunca vives la adversidad, hermano? Quiero ser tu guerrero. Y llega la prueba, llegan las guerras, llega la batalla. Y no, Señor, ¿por qué a mí? Tienes que saber realmente lo que conlleva, porque todo lo que tú pidas es una responsabilidad en tu vida, hermano. Todo lo que tú pidas, y muchas veces no lo recibes porque ni siquiera sabes lo que quieres, hermano. Porque ni siquiera sabes lo que conlleva, hermano. Porque ni siquiera sabes que verdaderamente lo que estás pidiendo, hermano, no lleva cláusulas, no lleva letras chiquitas, pero va el paquete completo, hermano. Va todo el paquete completo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, hermano, terrenal, en el cual van a pasar adversidades, y dice su palabra. Imagínese separar la cizaña del trigo. Pues ¿para qué? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde voy a saber que eres de verdad? ¿De dónde se va a ver? Pues si está bien facilita cualquiera, hermano. Facilita cualquiera, hermano. Decían cuando iban a comer, todo lo que se ha regalado doble. Pero cuando te cuesta, hermano, es cuando ya le batallas, hermano. Cuando ya todo cuesta, es cuando ya verdaderamente estás en el punto de, ¿verdaderamente quiero esto? ¿Verdaderamente estoy dispuesto a sacrificar esto? ¿Verdaderamente quiero el dinero? ¿Verdaderamente quiero crecer económicamente? ¿O me quedo pobre para que nadie me... De todos modos te van a pelear, hermano. Tienes que estar dispuesto a renovarte día con día. Tienes que estar dispuesto a lo que va a venir, hermano. Tienes que estar dispuesto a permitir lo que Dios vaya a hacer en tu vida, hermano. Todo lo que Dios quiera hacer en tu vida, hermano, tienes que estar dispuesto a que lo haga sin condiciones, hermano. Dejar de menospreciar el poder de Dios, hermano. Dejar de menospreciar verdaderamente el poder de Dios, hermano. Eso es lo que pasa, que el cristiano se vuelve conformista, no porque él quiera, sino porque no sabe el poder de Dios que realmente él tiene para hacer que todo cambie, hermano. Para hacer que todo sea diferente, hermano. Para hacer que tu mente, hermano, cuando tú empieces a comprender ese poder del que te hablo, que tiene el Señor, hermano, es cuando ya no quieres pecar, porque sabes que verdaderamente Él te está viendo, hermano. Es cuando ya no quieres pecar porque valoras verdaderamente el sacrificio que Él hizo por ti, por mí, hermano. Es cuando ya no quieres pecar porque sabes lo que costó tu vida, hermano. Y sabes lo que está costando ahora, hermano, el que no quieres cambiar. ¿Y qué está costando, hermano? Que tu familia no quiera cambiar, hermano. Porque llega la gente y dicen, pues es el cristiano. Y velo, pobre, llorón, fiestero, borracho. Pues me quedo como estoy. Sigo robando, mínimo así tengo dinero. Porque tú no cambias, hermano. Decía, hay unos versículos en Pablo, dice, hay muchos que no conocen a Dios por vergüenza de vosotros, dice. Para vergüenza de vosotros lo digo porque es tu responsabilidad. Porque deberían de conocer a Dios, pero tú ya no lo predicas. Porque no quieres predicarlo, porque te volviste conformista. Porque viste que cuando predicabas, Dios te bendecía, pero el enemigo te atacaba. Porque viste que cuando hacías la voluntad de Dios, Dios tomaba el control, pero empezaba el enemigo a darte ataques, hermano.
a recordarte lo bonito que era la vida en el mundo cuando tu esposo te golpeaba, hermano. ¿Verdad que no era bonito? Pero queremos volver porque no cambiamos nuestra manera de vivir, hermano. Queremos volver, hermano, porque no tomamos realmente la palabra de Dios como deberíamos de tomarla, hermano. Queremos volver y lo más seguro es que vas a volver, hermano, si no cambias tu manera de pensar, hermano, porque el enemigo va a estar ahí, hermano, día con día. Y es más fácil, hermano, no hacer nada y dejar que tu alma, hermano, se vaya acabando, que empezar a tomar acción, hermano, y empezar a obedecer la palabra del Señor, hermano. ¿Y por qué es más fácil, hermano? Porque se te hace difícil leer la palabra, hermano. Se te hace difícil ponerte de rodillas, hermano, y buscar a Dios en la madrugada, hermano. Se te hace difícil desvelarte, hermano, por el Señor, pero no se te hace difícil desvelarte por la serie, hermano. Estás bien picado viendo una película, hermano, y de repente ves el teléfono y las 3 de la mañana, hermano, y no tienes sueño, hermano. Pero de repente llegas a tu casa, ya acabaste la serie y agarras la Biblia, lees 2 versículos, la cierras y ya vas bien cansado, ya te vas a dormir, hermano. Porque no valoras verdaderamente la palabra del Señor, hermano. Y no digo no valoras, hermano, no valoramos realmente la palabra del Señor, hermano. Porque si te lo estoy diciendo es porque Dios me lo dijo a mí primeramente, hermano. Yo no vine a juzgar a nadie, hermano. Yo no vine a decirte que tú estás mal, hermano. Yo no vine a decir o a atacar a las personas cómo es que tienen que vivir, hermano. Lo que sí vine a decirte es lo que Dios me está diciendo, hermano, a través de su palabra, hermano, que tienes que permitir que tu espíritu se renueve y tu mente se renueve día con día, hermano. Que tienes que permitir que tu mente cambie, hermano. Que tú no puedes seguir siendo el mismo que eres ahorita, hermano. Que deberías de ser el mismo que cuando llegaste a los pies del Señor, hermano. Ese mismo que le suplicaba, hermano, en las noches. Ese mismo que lloraba durante la alabanza, hermano. Ese mismo que sentía el fuego en media predicación, en media adoración. Ese mismo que llegó con tanta sed, hermano, del Señor, hermano, que cualquier cosa que le decían, hermano, para él era una bendición, hermano. Y no ese que ahora viene y dice, otra vez lo mismo, otra vez se va a subir él, las mismas alabanzas, porque menospreciamos el poder de Dios, hermano. Menospreciamos el valor que tiene Dios verdaderamente en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque no te costó, hermano. No te costó, hermano. Dios te regaló, hermano. Es un regalo inmerecido que tenemos todos, hermano. No nos costó porque no hiciste ningún sacrificio, hermano. Lo único que tienes que hacer, hermano, es cumplir tu palabra, hermano. Lo único que tienes que hacer es obedecer lo que dijiste ese día que llegaste al Señor. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y lo sigues haciendo, hermano. Aún traicionaste tu propia palabra, hermano. Señor, si me sacas de esta, te lo prometo que ya no voy a hacer esto. Y te sacó de esa, hermano, y fue lo primero que hiciste, hermano. No lo estoy juzgando porque yo lo hice, hermano. Mire, una vez me agarró la policía, hermano, y me llevaron a encerrar. Me llevaron al psicólogo, me llevaron al doctor. Me dijeron que yo era dependiente de la droga y que yo ya no la podía dejar, hermano. Porque o eres dependiente o eres vendedor ahí, hermano, en esos test psicológicos que te hacen, hermano. Entonces, gracias a Dios no fui vendedor, hermano, porque si no ahorita estuviera encerrado. Dijeron que yo era codependiente de la droga, hermano. Y estábamos allá adentro, hermano, yo creo, en una celdita más chiquita, yo creo que este cuadro, hermano, estaba así una L de cemento, hermano, y un cuadrito así de un baño donde todos te veían hacer del baño, hermano. Y ahí te tenías que bañar y todo, hermano. Y estábamos todos, hermano, y empezaron las malas noticias. Ya va este para el penal,
porque éramos como unos 15, hermano. Ya va este para allá. Y empezamos a sentir el frío, hermano. Chin, no, ya voy yo. Hermano, no le voy a mentir, empezamos a cantar adoraciones, hermano, adentro de de la celda, hermano, en que estábamos. Empezamos, ay, Señor, y no, y me va a liberar. Y yo, hermano, estaba haciendo un frillazo. Allá en Guadalajara, en Tlajumulco, me agarraron el 31 de diciembre, hermano. Y estaba haciendo un frillazo y las celdas pues no tienen, no tienen ventanas, nomás está el hoyo a la calle, hermano. Estaba helada el agua, hermano. Uno se metió a bañar. No, es que yo hoy me voy. Por fe lo dijo, hermano. Se bañó así con el agua helada, hermano. Y no, yo ya me voy. Y sí, Dios me va a sacar. Pues no le voy a mentir, hermano. Pasaron 10 minutos después de que hicimos eso y agarraron a un muchacho, hermano, que estaba robando una tienda y lo agarró la plaza, hermano. Entonces al muchacho lo estaban golpeando los de la plaza, llegaron la policía y lo metieron con nosotros. Entonces, como fue así lo que pasó, al muchacho no lo esculcaron, no nada, nomás lo agarraron para salvarlo de la plaza y lo metieron, hermano. Pues el muchacho traía marihuana, hermano. Después de que todos habíamos llorado, hermano, de que no íbamos a volver a hacerlo, hermano, nada más lo sacó y todos fumamos, hermano. Yo que estaba, no, ya no lo voy a hacer, Señor. Perdóname, Señor, ya. Es que amo a mi familia. Y sacaron el toque dentro de la celda, hermano, y le fumé, hermano. Lo peor de todo, pues es que estamos bien idiotas, hermano. Porque luego se metió la policía y la marihuana, aunque tú digas que no huele, apesta, hermano. No llegaron y a ver. Según eso nos lavamos y nos pusimos a lavar la celda con Fabuloso. No, échate el Fabuloso para que no huela. Llegaron, hermano, y la policía, hazte para acá, hazte para acá, hazte para acá, hazte para acá. Y nos empezaron a separar, hermano. ¿A qué voy con esto, hermano? Estaba en la prueba, estaba en la tribulación, hermano, pero llegó la tentación y se me olvidó el Señor, hermano. Se me olvidó que al Señor le dije que me sacara y que no lo iba a volver a hacer, hermano. Porque, ¿y sabe por qué? Porque fue mi tío que es abogado y me dijo que me iba a sacar, hermano. Y yo dije, no pasa nada. Entonces, vemos que está fácil, hermano. Cuando ya se puso fácil la situación, hermano, se nos olvida quién estuvo ahí en todo momento, hermano. Se nos olvida quién nos escuchó cuando estábamos suplicando, hermano. Se nos olvida que fue Dios el que estuvo ahí, hermano, y que verdaderamente te dio la palabra de que te iba a sacar, hermano. Se nos olvida, hermano. Y por eso es que hoy en esta mañana te lo digo, hermano, no tenemos que menospreciar el poder de Dios, hermano. No se te tiene que olvidar de dónde Dios te sacó, hermano. No se te tiene que olvidar que siempre ha sido Dios el único responsable de lo bendecida que está hoy en esta mañana tu vida, hermana. Primera de Juan 2:1, hermano. Vamos a darle lectura ahí. ¿Ya están ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Dice que Cristo es nuestro abogado, hermano. Amén. Y aquí es donde vuelvo, hermano, acerca de su poder, hermano. Fíjese que yo en este tiempo, hermano, me permití porque casi no veo porque me duermo temprano, hermano, pero me permití ver una serie de abogados, hermano.
Y yo veía que era un abogado, hermano, se la voy a contar, a lo mejor ya la ha visto, a lo mejor nunca la ha visto. Era un abogado que era muy bueno, hermano, muy bueno, o sea, que tenía un récord de que él nunca había perdido ningún caso, hermano. Pero llegaba de repente, hermano, el caso y el abogado pues estaba haciendo ya la machaca, ¿da? Para sacarlos del problema, hermano, y de repente el cliente, hermano, hacía otra jugada. No, es que ocupo que me saques, primero le decían, ocupo que me saques. Y ya después venían y, no, ya hice esto. Y lo único que ocasionaban, hermano, era más problemas, hermano. Lo único que ocasionaban, hermano, por no confiar en que el abogado los iba a sacar, hermano, del problema, era crear más problemas, hermano. Entonces llegaban y le decían, quiero que me saques. Y después llegaban y le decían, ya hice esto para ayudarte. Y ahí Dios me decía, pues así estás tú. Porque quieres que te saque del problema, porque quieres que te bendiga, porque quieres que te ayude, pero siempre vas tú a meter tu cucharote y no confías en mi poder. Porque quieres que yo haga, vienes y me exiges como le exigimos al Señor. Señor, tú dijiste que me ibas a ayudar. Llegamos, le exigimos y seguimos sin confiar en Él, hermano. Seguimos, hermano, sin darle verdaderamente, hermano, la autoridad, hermano, que Él tiene en nuestras vidas, hermano. Fíjese, busqué. Dice en la Biblia, la confianza es la acción práctica. Escuche lo que es la confianza en la Biblia, hermano. La confianza es la acción práctica de depender por completo de Dios, entregarle el control de la vida y descansar en sus promesas, hermano. Confía en Dios. Dice ahí, tienes que depender totalmente de Dios. ¿Qué es lo único que tienes que hacer, hermano? Dice ahí, descansar en sus promesas. Esperar, hermano. Ser paciente a que su palabra se cumpla, hermano. Tienes que tener fe, hermano. Tienes que tener fe, hermano, en la palabra del Señor, hermano. Dice su palabra y aquí, hermano, dice que la fe es emuná, hermano. Firmeza, fidelidad, lealtad, obediencia, confianza, hermano. Confiar y depender totalmente de Dios, hermano. Depender en todo momento, hermano, del Todopoderoso, hermano. Y lo único que tienes que hacer, hermano, dice ahí, descansar en sus promesas, hermano. Dejar que Dios lo haga, hermano. Deja de involucrarte, imagínate, hermano, Cristo, tu abogado, hermano. El Señor, el juez, hermano. Imagínate, hermano, Cristo te está defendiendo. Amén. El enemigo te está atacando. Y el último que tiene la palabra entre un abogado, un defensor, el acusador y el juez, el último que tiene la palabra es el juez, hermano. Y el juez es tu creador, hermano. Y lo único que quiere el juez para perdonarte, hermano, es que te arrepientas. Es que cambies. Es que creas verdaderamente en Él. Es que creas realmente en su poder y en su palabra y empieces a caminar conforme a Él quiere que camines, hermano. Es lo único que el Señor quiere de ti. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? No tienes que pelear nada, ni te tienes que preocupar por nada, hermano, de lo que esté en este mundo, hermano, porque Dios tiene el control.
Dios es el que te defiende, Dios es el que tiene la última palabra, Dios es el que te salvó, Dios es el que te restauró, Dios es el que te limpió, Dios es el que te va a seguir ayudando, el que te va a seguir salvando. ¿Qué es lo que te corresponde a ti y a mí? Confiar en Dios, hermano. Darle valor al poder de Dios, darle valor a la autoridad de Dios en nuestras vidas, hermano. Si tú verdaderamente, hermano, quieres estar bendecido como dices, si tú verdaderamente, hermano, quieres tener ese nivel económico alto, hermano, si tú verdaderamente, hermano, quieres dejar de perder el tiempo, hermano, viniendo nada más a calentar una silla, tienes que empezar a cambiar tu mente y a confiar en Dios, hermano. Creer en su poder, creer en que Él lo va a hacer, porque no es algo que no haya hecho jamás, hermano, es algo que ya hizo en tu vida, hermano. Él creyó en ti, te defendió, te restauró, te limpió y hoy en esta mañana te tiene aquí, hermano. Y tú y yo muchas de las veces menospreciamos eso, hermano. Menospreciamos su poder, menospreciamos lo que Él ya hizo, menospreciamos lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas, hermano. Menospreciamos todo, hermano. Y lo único que tenemos que hacer es dejarlo todo en sus manos, hermano. No ocupas pelear, hermano. No ocupas hacer una nueva guerra, hermano. No ocupas inventar un nuevo sistema, hermano. Dice su palabra que todo es lo mismo y se vuelve a repetir, hermano. Lo único que tú tienes que hacer es confiar en Dios, hermano. Creer que Dios lo va a hacer. Pero creer que Dios lo va a hacer, hermano. No te estoy hablando de creer en que Dios lo va a hacer y darte la vuelta y decirle, oye, si Dios no puede, ¿tú me ayudas? Ocupo dinero. Ay, si Dios no puede, ¿crees que el banco pueda? Porque Dios puede, hermano. Y no solamente darte una deuda, hermano, más. Porque tú puedes decirle al Señor y pedirle mal y decirle, Señor, haz que el banco me dé dinero para poder pagar mi deuda. Tú puedes decirle, Señor, cancela mis deudas y no las vuelvo a agarrar. Señor, ayúdame porque es lo único que me separa, que tú y yo sabemos que no es lo único que te separa del Señor, hermano, pero tú le avientas otra mentirilla y el Señor no te la cree, pero te dice, te voy a ayudar, te voy a volver a ayudar. ¿Por qué? Porque te amo. Te voy a volver a ayudar. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Te voy a volver a ayudar. ¿Por qué? Porque sé que hay algo en ti. Y si tú hoy en esta mañana estás aquí, cree que hay algo para ti, hermano. Más grande de lo que tú puedes ver. Más grande de lo que tú puedes creer, hermano. Algo inimaginable, hermano, decir, como una persona, como un drogadicto que se la pasaba encerrado con pleitos, ahora es esto. Pues eso Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Que ese testimonio sea el de tu vida y no el testimonio de, es que yo era vago. Y que te conozca la gente y que diga, ¿eras? ¿Eras? Es que yo le pegaba a mi mujer y que tu mujer hasta se agache de vergüenza. Pues si me acaba de dar 3 cachetadas en la casa. Entonces, tienes que verdaderamente darle valor al poder de Dios. Reconocer que siempre ha sido Él, hermano, el único que te ha ayudado, hermano, y empezar a creer en Dios como tienes que creer, hermano. Empezar a creer en Dios como tienes que creer, hermano, no como te conviene, hermano. Mire, vamos a leer Proverbios. Proverbios 16. Vamos a leer el versículo 2 y 3 y cuando esté ahí me indica con un amén. Dice su palabra, hermano. Proverbios 16, versículo 2. Todo, fíjese lo que dice, hermano. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Yahweh es el que examina los ruayim. Todas las obras del hombre humilde son manifiestas a Elohim, pero los perversos
perecerán en un día malo. Dice el versículo 3, si confías todo lo que haces a Yahweh, tus planes tendrán éxito, hermano. Pero fíjese lo que dice en el versículo Dios al principio, hermano. Fíjese lo que dice al principio y es la verdad, hermano. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. Todo lo que tú y yo hacemos, hermano, mire, me voy a ir bien básico, hermano. Yo veo algo, una película, hermano, ¿verdad? Y yo digo, no es malo, porque yo la estoy viendo, hermano. Pero de repente otro hermano se entera que yo la estoy viendo, hermano. No, eso no es de Dios. No, es que no puedes estar viendo eso, hermano. Es que eso habla de hechicería. Y luego te vas y te das cuenta de que el hermano está viendo una, pero de demonios, hermano. Y es como dice ahí, hermano. Todos creemos que lo que hacemos es lo que está bien, hermano. Todos creemos en nuestro punto de vista, o sea que todos hacemos algo, hermano, que no queremos ver que realmente no es lo correcto, hermano. Pero después dice el versículo 3, hermano, dice, pero pon todo en las manos del Señor. O sea, está bien, en tu propia opinión tú crees que es limpio tu camino. Pero te voy a recomendar que mejor lo pongas todo en las manos del Señor y no lo dejes en tu propia opinión, sino que dejes todo en las manos del Señor para que verdaderamente todo pueda tener éxito, para que verdaderamente tu vida pueda ser prosperada, hermano, para que verdaderamente pueda haber un cambio en tu vida. Tienes que dejar todo en las manos de Dios, hermano, porque eso, hermano, yo siempre lo he visto, hermano. Yo hay veces que veo y sí me han dicho, no, pero porque a mí me gustan las películas de miedo, hermano. No, eso es del diablo y que sabe qué. Pues yo no soy nadie, hermano, para decir que no. Y después me dicen, no, pero ¿ya viste esta? Ah, no manches, estás bien pirata, le digo. Estás diciendo que esto, entonces así creemos nosotros mismos, hermano, nos engañamos nosotros mismos con las cosas que hacemos por nuestra conveniencia, hermano. Y es como le decía, usted deje de creer en el Dios que le conviene, hermano. Usted deje de servir al Dios que le conviene, hermano, y empiece a servir al Dios verdadero, hermano, al Dios poderoso, al Dios con autoridad, al Dios que en todo momento lo ve, al Dios que en todo momento le ayuda, al Dios que siempre ha estado, al Dios que lo levantó, al Dios que lo restauró, y a ese mismo Dios es al que le tiene que dejar todos sus problemas, hermano. A ese mismo Dios es al que le tiene que dejar todas sus cargas, porque dice que en su camino Él aligera la carga, y ese Dios es el único Dios que le va a ayudar, hermano, a que todo cambie. Ese Dios es el único que va a restaurar su matrimonio, hermano. Ese Dios es el único que va a traer sanidad en su vida y en la vida de sus hijos y en la vida de su familia. Ese Dios es el único Dios que puede transformar y restaurar, porque no hay palabra humana, aún así más bonita, que pueda hacer un cambio más que la palabra del Señor, hermano. Y esa palabra es a la que te tienes que aferrar, y esa palabra es a la que nos tenemos que aferrar, para que todo en este camino, hermano, que se llama vida, sea de bendición, hermano. Para que todo lo que hagamos hasta terminar nuestra carrera, hermano, sea digno de estar en la presencia de Dios, hermano. Y no por tus obras, ni por nada, hermano, sino por la obediencia, hermano, a su palabra, hermano. Por el sacrificio a verdaderamente hacer y estar dispuesto a dejar todo lo que a ti te agrada, hermano, para obedecer la palabra de Dios. Entonces tú y yo, hermano, para cerrar con lo desde el principio, hermano, tenemos que cambiar y permitir que Dios renueve nuestra mente, hermano. Confiar en Dios, esperar y permanecer quieto, hermano, en su palabra,
Y como decía al final, hermano, poner todo en sus manos para que todo tenga éxito, hermano. Entonces, si usted quiere que las peticiones se hagan realidad en su vida, hermano, tiene que dejárselo a Dios, hermano. Si usted quiere algo, hermano, tiene que comprender verdaderamente lo que conlleva para que Dios se lo pueda dar, hermano. Y decir, sí, Él sabe lo que quiere, hermano. Cuando alguien sabe lo que quiere, se le da, hermano. Cuando alguien sabe lo que quiere, hermano, y que es de bendición para su vida, se le da, hermano. Porque si no sabes ni lo que quiere, lo que conlleva no te va a gustar y te vas a agüitar. Señor, dame dinero. Y ya cuando te lo dé y llegan los problemas, no, Señor, es que mejor no me hubieras dado nada. Y siempre va a ser culpa del Señor, porque tú y yo nunca supimos lo que queríamos, hermano. Amén. Póngase de pie, hermano, y llévese eso en la mente, hermano. Llévese eso en su corazón, hermano. Tenemos que creer en Dios, pero creer verdaderamente en el Dios Todopoderoso, hermano. Y cuando hablo de eso, hablo que profundices en el tema, hermano, y sepas a qué Dios está sirviendo. Un Dios, hermano, que levantaba muertos, un Dios que sanaba, un Dios, hermano, que cortaba flujos, cortaba enfermedades, paraba paralíticos, le daba vista a los ciegos. Ese Dios es el que tú y yo servimos, hermano. Y de esa manera es como lo tenemos que honrar, hermano. Creyendo en eso, hermano. Dejar de creer que fue una película, hermano. Dejar de creer que eso pasaba. Porque usted es un cristiano, hermano, que cree en que el Espíritu se sigue moviendo hoy en día de la misma manera en que se movía antes, hermano. Por eso es bueno saber qué es lo que está haciendo aquí, hermano, y de qué se trata aquí. Usted es un cristiano que cree, porque hay cristianos que no creen, hermano. Usted es un cristiano que cree que el Espíritu de Dios se sigue moviendo de la misma manera en que lo hacía antes. Y si lo hacía antes, lo va a hacer hoy, hermano, y lo va a seguir haciendo. Pero para que lo haga, probablemente tú eres el canal. Y primeramente tienes que creer, hermano. Porque si no crees, nada va a pasar, amén. Vamos a hacer una oración para poner este servicio en sus manos y que sea Él tomando el control, amén. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en cada corazón, en cada familia, en cada uno de los oyentes y creyentes, Señor, que estamos en este lugar. Te pedimos, Padre, que seas tú trayendo, Señor, fortaleza a nuestras vidas y que nos des la capacidad, la sabiduría y el entendimiento para poder saber, comprender, Señor, qué es lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando grandemente en nuestras vidas y que si esta palabra, Señor, queda sellada en nuestros corazones, Señor, podamos exponerla, Señor, ante el mundo para que más gente pueda conocer tu poder, Señor, reconociendo que eres un Dios de autoridad, un Dios poderoso, un Dios que no se puede mantener bajo las leyes, porque tú eres un Dios sobrenatural, Padre, que rompe toda ley de física y de toda ley, Señor, que el mundo cree que es existencial, sabiendo que tú puedes cambiar todo en un solo momento. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú obrando, que sigas hablando a nuestros corazones, Señor, y que traigas una restauración, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor, y que podamos cambiar, Señor, verdaderamente como es que tú quieres que sirvamos tu palabra, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yahshua, y un pueblo que le ama le dice amén, hermano. ¿Puede dar un aplauso al Señor, hermano? Mira, hermano, le voy a leer una frase que leí. Antes de irnos, ya está despedido, pero le voy a leer una frase que leí. Porque muchas veces queremos que las cosas cambien, hermano. Amén. En nuestra casa, en nuestros negocios, en la empresa, con mis hijos. Y todo, hermano. Y fíjese, esta frase es atribuida, hermano, a Albert Einstein. Dice la frase, dice: la locura es hacer lo mismo una y otra vez
y esperar resultados diferentes. Amén. La frase dice, verdaderamente estarías loco si haces lo mismo, esperando a que todo cambie. ¿Y a qué va con eso, hermano? A que si tú quieres que algo cambie, hermano, tienes que cambiar la fórmula en la cual estás manejando tu vida, hermano. Si quieres que tu familia cambie, hermano, tienes que cambiar lo que estás haciendo, hermano. Si quieres que algo cambie, vamos a hablar de tu trabajo, hermano. Si quieres que algo cambie en tu trabajo, tienes que empezar a cambiar la fórmula de cómo estás haciendo las cosas para que no sea algo rutinario, hermano. Amén. Y con eso estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.